Dios les bendiga y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Este es un trabajo para la Universidad de Aquino, Bolivia, y es el work paper número 6. Este titula Formas de oración para una vida victoriosa. Vamos adelante. En la palabra de Dios podemos encontrar a diferentes personajes en diferentes situaciones que, ellos hacen oraciones y peticiones a nuestro Señor y Dios, y Él les responde. La oración, aunque parece sencilla, lleva en sí misma un cierto misterio en lo natural. No se puede entender, porque la oración trasciende lo sobrenatural. En estos ejemplos vemos a nuestro Dios enseñando el poder que tiene la oración. La oración persistente, la oración de la viuda y el juez injusto, la oración de intercesión. Existen diferentes tipos de oración, pero en este caso vamos a ver dos tipos de oración que la Biblia nos menciona. Y está la oración persistente. En el libro de Lucas, capítulo 11, del verso 5 al 10, les dijo Jesús, vamos a leer esta parábola y dice así, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Continúa. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es palabra de Dios. En esta ocasión, nosotros aquí podemos ver que hay una situación de urgencia. Era medianoche cuando todos ya estaban dormidos. A esa hora, sería una verdadera molestia recibir una visita, ¿verdad? En un tiempo en el que todos dormían, ¿no? Las personas dormían en una sola habitación, donde estaban los hijos, donde todos estaban cansados del trabajo, ya era medianoche, estaban a medio sueño. Era una situación muy difícil y tener esa habilidad de ir a pedir algo tan tarde, algo que también era de urgencia, exponiéndose a que los vecinos le dijeran, cállate, ve a tu casa, ve a dormir. Y este varón realmente tenía que tener una determinación en su corazón, no solamente una determinación, tenía que tener un valor en su corazón para poder hacer que este otro amigo le responda y le abra la puerta. Este varón estaba decidido a no moverse de allí hasta que se le abra la puerta y reciba lo que estaba pidiendo. La oración de persistencia es una oración fuerte que no retrocede. Es firme y que pelea contra todo lo que se opone. Es una oración paciente, pero decidida y constante, que levanta su voz, no se detiene ni se rinde. Y en los versos 9 y 10, Jesús nos reitera que nosotros debemos insistir, y ahí Él nos da la garantía de que si insistimos y persistimos, Dios nos responderá. Por eso es que nosotros debemos orar en todo tiempo. Nosotros no debemos rendirnos. Cuando hacemos este tipo de oración persistente, debemos orar en todo momento, debemos insistir, no importa la situación que estemos viendo, no debemos desanimarnos, no debemos cansarnos, no debemos retroceder, así como este hombre que la Biblia nos menciona fue donde su amigo tan tarde, él tenía que tener ese carácter de ir y decir, no importa lo que me digan, no importa si hay oposición, no importa si los vecinos luego me van a mirar feo o si tengo que golpear, aunque sea 1 hora, 2 horas, quedarme ahí en el frío, no importa lo que tenga que pasar, pero yo estoy yendo decidido a que se me abra esa puerta. Entonces, la oración de persistencia, este ejemplo, esta parábola que el Señor nos da, nos está enseñando. Él nos está diciendo, ustedes cuando oren, pidan, ustedes insistan, no desistan. Tienen que ser como este hombre que va, aunque sea medianoche, aunque sea inoportuno, aunque
pienses o realmente todo esté ya cerrado, sea oscuro y no puedas ver nada, y aunque hayan tantos impedimentos que te puedan detener a que puedas ir a pedir, tienes que hacerlo, no te rindas, hazlo. ¿Por qué? Porque se te va a abrir. Y no solamente ahí el Señor quedó, sino dijo, pidan, busquen, llamen, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios ahí nos está diciendo, hay una garantía de que si ustedes hacen esto, esto es lo que van a recibir. Amén. Y nosotros necesitamos tener ese tipo de oración, de persistir, de no cansarnos. Cuando queremos algo de parte del Señor que necesitamos, tal vez hay una persona que está muy enferma, hay algo que está atacando el hogar, el matrimonio, a los hijos, la familia, puede ser la economía, puede ser la paz, la tranquilidad. Entonces nosotros debemos ponernos a orar. Si no hacemos nada, vamos a perder. Dios nos dice, pide, busca. El Señor nos insiste a que nosotros toquemos las puertas del cielo, y nosotros debemos creer esta palabra y debemos saber que Dios no quiere que nosotros nos quedemos quietos. El Señor no quiere que nosotros nos rindamos o que no lo intentemos. Y aquí el Señor nos dice, si tú lo haces, si tú lo intentas, si tú persistes en esto, esa puerta se va a abrir. Aquí también nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de orar persistentemente. La Biblia nos muestra cómo nosotros debemos levantarnos en la mañana, en la tarde, en la noche, hacer vigilias de oración, orar toda la noche. Eso es insistir, eso es ser persistente y creer en cada oración que ese momento, esa puerta se va a abrir. Aquí nosotros podemos ver que Jesús oraba, por ejemplo, por las mañanas. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35, dice así la palabra del Señor, levantándose muy de mañana, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también oraba por las tardes. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 23, dice así, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando ya llegó la noche, estaba allí solo. Él estaba orando. Jesús también oraba por la noche y por la madrugada. Toda la noche. Jesús hacía todo esto y nosotros debemos aprenderlo. En el libro de Lucas capítulo 6, verso 12 al 13, dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces nosotros aquí podemos ver cómo el Señor nos da ese ejemplo de que nosotros debemos orar, debemos separar un tiempo. Cuando hay algo que necesitamos, nosotros debemos hacerlo ya. Nosotros necesitamos tomar todo lo que está escrito en la palabra del Señor y decir, el Señor Jesús me dijo esto, la palabra de Dios dice que yo debo ir a insistir. Usted no debe desistir, usted no debe cansarse. La oración es una lucha, es una siembra. La oración es una decisión que cada uno de los hijos de Dios debemos tomar para mover el cielo a nuestro favor, traer el reino del Señor aquí a la tierra, ir en contra de toda obra de Satanás, porque él quiere destruirnos, él quiere destruir nuestro hogar, nuestra familia, la economía, el cuerpo, con enfermedades, con desastres, pero nosotros tenemos un arma muy poderosa que Dios nos ha dado y esa es la oración. Así que nosotros aquí debemos orar, debemos persistir sin cansarnos, sin dejar de orar, sin dejar de ayunar. No importa si usted tal vez ha estado orando mucho tiempo, muchos años, aprenda cómo se ora, aprenda cómo es que Dios quiere que nosotros oremos, cuál es la oración eficaz y cómo nosotros debemos persistir en aquello que hemos comenzado. Amén. No se rinda, no sea que su milagro esté a la vuelta de la esquina y usted baja los brazos. Así que debemos orar hasta conseguirlo. Amén. Y vamos a tomar aquí otro ejemplo que nos habla acerca de la viuda y el juez injusto. En Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Dios, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo: miren, si este juez, siendo injusto, ¿cómo le respondió a esta mujer? Y cómo su Padre, que les ama tanto, cómo su Padre que está en los cielos y que él no se midió, inclusive dio a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos, como este Padre de un amor tan grande que no se limitó en su amor, en su misericordia, no nos va a responder, dice aquí también, y no hará justicia a sus hijos que claman, a sus escogidos que claman día y noche. Aquí también vemos cómo nosotros debemos orar persistentemente en todo momento y en todo tiempo, pero aquí también nos está hablando de insistir, de persistir, pero también nos muestra un ejemplo muy interesante que ahora lo vamos a ver de otra forma. Amén. Así que nosotros debemos responder a esta palabra. Si el Señor nos está diciendo, ¿cómo es posible que si este hombre, siendo un juez injusto, un juez malo, le hace justicia a esta mujer que le pide, cómo el Señor no nos va a responder? Así que, ¿cómo el Señor no te va a responder? Dios quiere responder. Dios responde cuando nosotros insistimos, cuando nosotros luchamos, cuando peleamos. Así que debemos seguir adelante. Debemos seguir luchando contra el diablo, contra sus huestes, contra toda oposición, hasta recibir la respuesta de nuestro amado Dios. Esta viuda es un personaje que nos da a entender que estaba desprotegida, estaba en desventaja, tanto en lo social, en lo económico. Ella estaba tal vez sola, pero sabemos que cuando una mujer está viuda, está desprotegida, hay muchas personas que tal vez la toman en poco. Entonces aquí nos habla de ese tipo de persona. Y esta viuda había estado peleando, dice, porque alguien le había hecho un mal, le había hecho un daño, le había hecho injusticia, y el único que podía traer justicia a su vida era este juez. Y también nos habla aquí algo muy interesante, hablando acerca del juez, hablando acerca de la viuda, hablando acerca de un tribunal, se podría decir, hablando acerca de una corte. Mire, la Biblia nos habla de que Jesús es nuestro abogado. Es algo muy interesante. Mire cómo nosotros podemos llevar este caso delante del Señor. Y la Biblia también nos habla que Satanás es el acusador de nuestras almas y que Dios es el juez. Así que vamos a corroborar esto con la palabra del Señor. En 1 Juan capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, gloria a Dios. También aquí nos habla la palabra del Señor que el diablo es nuestro acusador. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo nos está acusando constantemente. Es por eso que nosotros no debemos darle autoridad. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros obviamente no pecamos de forma deliberada, pero estando en nuestra carne, en nuestra condición de hombre, pecamos constantemente cada día. Podemos pecar con el pensamiento, con alguna actitud, con algún sentimiento, o podemos reaccionar de una forma carnal, porque ciertamente no estamos en la gloria, pero sí creemos que nuestro Señor Jesucristo nos perdona, y la Biblia dice que Él es nuestro abogado. Cuando nosotros nos arrepentimos y queremos cambiar, cuando nosotros nos duele el pecado, lloramos y nos apartamos, entonces tenemos un abogado. Pero si no lo hacemos, Satanás está ahí acusándonos día, tarde y noche delante de nuestro Padre. Y Él le dice: tú no puedes hacerle justicia a este hombre, a esta mujer, tú no puedes darle lo que te está pidiendo. Y Dios, escuche bien, no nos socapa cuando hacemos las cosas malas. Él no nos va, no va a tapar nuestros
nuestros pecados si nosotros no nos arrepentimos, porque Él es un Dios justo, aún con sus enemigos. Él es justo, Él es correcto, a Él no le podemos sobornar, a Él no le podemos manipular, porque Él es justo y Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Amén. Así que es muy importante que nosotros cuando oremos, cuando nos paremos delante de nuestro Señor, debemos ponernos a cuentas, debemos llegar al trono del Señor arrepentidos, con arrepentimiento y con humildad de nuestro corazón, para que Dios nos oiga y para que quitemos todas esas acusaciones que son armas que le damos a Satanás en contra de nosotros. La Biblia nos dice que Dios es el juez. En el Salmo 50, verso 6 dice así: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo que hay un caso, hay un juez, hay un acusador y hay un abogado. Y el que está ahí en medio del juicio somos nosotros. Cuando nosotros vamos delante del Señor, vamos a acusar a Satanás. Pero es muy interesante porque, bueno, en este caso debemos tomar muy en cuenta de que Dios, ¿verdad? Dios va a estar siempre ahí para escucharnos, pero cuando nosotros hacemos esta oración pidiendo justicia, nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos arrepentimos, como decíamos hace un momento, Satanás va a usar nuestros pecados y nuestras faltas, aquellas que no las hemos confesado y que no hemos pedido perdón. Él lo va a utilizar y se va a valer de nuestras debilidades para derrotarnos y salir victorioso en contra de nosotros. Entonces, cuando oramos, también debemos tomar esto en cuenta. Él viene a matar, a robar y a destruir, dice la palabra. Y bueno, Él va a tratar de destruir, obviamente, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Y nosotros necesitamos orar, ir delante del Señor y no dejar que el diablo nos acuse, sino nosotros acusarlo, llevarlo ante el juez y que Dios nos haga justicia. Ahora, hay algo muy importante en ese tipo de oración, porque si esto es un juicio, ¿verdad? Nosotros debemos ser hallados inocentes, porque no vamos a ir con una carita de inocente solamente, sino que en todo el caso, en toda la oración que nosotros hagamos, en la situación en la que estemos, nosotros realmente debemos ser hallados inocentes. Y por eso es que nosotros, si vamos a orar una oración de justicia, nosotros no podemos ir delante del Señor y decirle: Señor, hazme justicia, si nosotros también tenemos la culpa, si nosotros de alguna forma estamos siendo parte de aquello que a Dios no le agrada, de aquello que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Si nuestro corazón no está correcto, si nuestro corazón no ha perdonado, si nuestro corazón está lleno de rencor, de resentimiento, de odio, de venganza, y queremos que Dios nos haga justicia, si nosotros estamos incurriendo en pecado, si nosotros estamos también haciendo mal las cosas que no están en la voluntad del Señor, que van en contra de los mandamientos de Dios, y pedimos justicia, si Dios nos hace justicia, nosotros vamos a ir, como dice la palabra, a la cárcel. Nosotros somos los que vamos a ser juzgados y vamos a ser hallados culpables. Entonces debemos tener mucho cuidado nosotros cuando oramos una oración de justicia. Pero si nosotros somos hallados inocentes, porque esta mujer, la viuda juez, era realmente inocente. Ella estaba pidiendo algo justo, ella estaba pidiendo algo correcto, y es por eso que el Señor le hizo, este juez le hizo justicia. Y la justicia, bueno, la justicia de Dios no es como en el mundo. La justicia de ahora, bueno, depende mucho de quién tiene más dinero, puede ser así, o depende si alguien le conoce al juez, o depende del punto de vista de la persona, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que se basa, ¿verdad?, en su justicia, en su propia justicia. ¿Y dónde podemos conocer la justicia de Dios? Está escrita en la palabra del Señor. Él es un Dios
justo aún con sus enemigos. Él es justo en todas las cosas. Así que nosotros no podemos engañar a Dios, no le podemos mentir. Y si nosotros no obramos con un corazón correcto, esto puede venir aún en contra de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, verso 2. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si nosotros estamos pidiendo para nosotros enorgullecernos, para hacerle daño a alguien, porque estamos compitiendo o porque queremos ser levantados pisoteando a los demás o porque queremos nosotros ganar, no sé, ir en contra de las personas con un corazón incorrecto, entonces dice aquí, nosotros no vamos a recibir nada. Dice, ustedes no pueden recibir. ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo para sus propios deleites, están pidiendo para su propia carne, están pidiendo aún para pecar. Entonces Dios no nos va a dar aquello que estamos pidiendo. Así que nosotros debemos tener temor de Dios cuando oramos. Debemos nosotros orar de una forma correcta, conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Pero esta oración, la oración cuando nosotros pedimos justicia, amén, es una oración en la que hay cosas que son totalmente difíciles, como este hombre que tal vez no le iba a hacer justicia nunca por el tipo de corazón que él tenía. Entonces, en este tipo de oración Dios nos está enseñando que si nosotros oramos la oración de justicia, que es algo que tiene que ser algo muy difícil, que no se puede abrir la puerta, nosotros oramos con esta oración de justicia, pero debemos nosotros ser hallados inocentes. Esa es la clave, esa es la condición para que nosotros podamos recibir la respuesta en un caso tan difícil como es el caso de la viuda y el juez injusto. Cuando las puertas se han cerrado totalmente, cuando es imposible de todas las formas que podamos ver en lo natural, que se abra la puerta, que se pueda obrar a nuestro favor, ¿verdad? Se hace esta oración de justicia. Podemos tomar en cuenta esta oración de justicia yendo delante del Señor. Y si nosotros estamos pidiendo algo correcto, estamos pidiendo algo justo realmente, que va de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces la puerta se abre. Podemos pedir justicia contra nuestros enemigos, contra Satanás, contra el adversario, y si somos nosotros hallados inocentes y nosotros estamos basados en la palabra de Dios y estamos viviendo una vida como dice la palabra del Señor, entonces esta oración de justicia se va a dar a nuestro favor. Amén. Bueno, espero que este work paper, esta enseñanza, te sea de mucha bendición, no solamente de conocimiento, que te ayude, que lo puedas poner en práctica y bueno, que te abra también los ojos porque es muy bueno que nosotros podamos entender, podamos conocer a la luz de las Escrituras todo lo que practicamos, porque los cristianos practicamos cada día la oración, practicamos el ayuno, practicamos la vida nueva que tenemos en Cristo, pero debemos nosotros aprender y basarnos en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Espero que esto te haya sido de crecimiento espiritual. Nos vemos en otro video, nos vemos en el próximo tema, en el próximo work paper y que Dios te bendiga.